Buenas tardes. Vamos a iniciar el módulo del día de hoy. Como ustedes saben, el módulo se llama Instalación de Mecanismos. Iniciamos con la unidad 1, que consiste en la preparación de la instalación de mecanismos. Nuestro propósito de la unidad va a ser preparar los mecanismos a instalar considerando las características del sistema mecatrónico a intervenir para planear la instalación administrando los recursos disponibles, teniendo en cuenta las restricciones para planear la instalación. Y nuestro resultado de aprendizaje es el 1.1, que dice que va a identificar el funcionamiento de mecanismos utilizados en sistemas mecatrónicos. Bien, todos estos puntos a tratar realmente vienen enfocados en lo que respecta a como tal mi módulo, considerando algunos saberes anteriores que ustedes adquirieron en el semestre inmediato anterior. Por lo tanto, vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, vamos a ver primeramente lo que es los mecanismos de transmisión. En algún momento ya ustedes ya les mencioné lo que es como tal un mecanismo de transmisión. Dicho mecanismo de transmisión dice que lo voy a realizar mediante circular. En algún momento les dije que era circular lineal, lineal circular. En este caso vamos a ver los de transmisión circular. El elemento más básico que nosotros podemos utilizar es un motor. Si nosotros lo conectamos básicamente a lo que es una pila como tal, en el que lo polarizamos directamente, este va a proporcionar un giro. Dicho giro circular, mediante dicho motor, va a girar en un sentido alrededor de 360 grados aproximadamente, ¿de acuerdo? Estos 360 grados se van a repetir ininterrumpidamente, a menos de que yo desconecte mi fuente de alimentación. Es importante considerar que si yo conecto este motor de una manera inversa, el giro, como su nombre lo dice, va a invertirse. Me va a permitir que gire en un sentido contrario, pero utilizando los 360 grados ininterrumpidos. Si observan de su lado derecho, hay un mecanismo de transmisión circular, pero este se le denomina por correa. También estamos utilizando un motor y una fuente de alimentación, que como tal es la pila. Pero en la parte inferior estamos utilizando un sistema de poleas. Aquí hay dos ejes. El eje que va a conducir, que es el que proviene básicamente de mi fuente de alimentación, y un segundo eje, que es el que está en la polea, que va a ser el conducido. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok, continuamos. En cuanto a otro movimiento de tipo circular, consideramos los pasos que ustedes observan aquí, que es el eje conducido y el eje motriz. El eje motriz, si ustedes lo observan, en esta parte de aquí, es el que va básicamente a lo que es como tal mi motor. Por eso se le denomina motriz, porque va a partir directamente del motor y es el que me va a permitir la conducción a la siguiente máquina, que en este caso sería como tal, ya sea mi sistema de poleas por correa, que es el que ven del lado derecho, o el del lado izquierdo, que es realmente una imagen que es como tal mi diagrama pictórico, y el del otro es mi diagrama esquemático, pero ahí me está permitiendo ver que yo tengo dos ejes, un conducido y un conductor, que era lo que les mostraba en el anterior. Ok, otro mecanismo de transmisión circular es como tal las ruedas de fricción. Si ustedes observan estas dos ruedas, una es más pequeña que la otra, pero todo el tiempo deben de estar en contacto directo. La rueda motriz es la que yo voy a conectar como tal al motor, y mediante un movimiento circular por rozamiento, esta rueda va a estar conducida. Va a estar conectada desde luego al eje conducido, que es el que proviene desde el motor. Tenemos que tomar en consideración las características que yo les menciono aquí en esta diapositiva, que dice que como tal, lo que estamos realizando es una rueda conducida en un sentido. La rueda motriz va a girar en un sentido y la rueda que va a ser conducida va a girar en el sentido contrario. Hay que considerar que sí deben de estar en una distancia adecuada y en el toque perfecto, porque de lo contrario va a haber lo que se les llama normalmente patinar.
y no me va a permitir transmitir buena potencia. Las ruedas, aquí hay dos ruedas. La más pequeña siempre es la que va a girar más rápidamente, ya que su diámetro es más pequeño que el de la rueda más grande. Ok, la transmisión por correa. Sucede exactamente lo mismo que les mencioné anteriormente. Tengo dos sistemas de poleas, tengo una correa. En este caso la conductora va a ser la mayor, que es la que va a ir al motor, ese es el eje motriz, y finalmente la más pequeñita va a ser la conducida. Este sistema de transmisión por correa normalmente se ve en los vehículos automotores, ¿de acuerdo? Y su función principal es conseguir que la polea conducida gire en el mismo sentido o en sentido inverso de acuerdo a la necesidad que se tenga. Bien, ya habiendo visto esto, simplemente vamos a ver lo que es un tren de poleas. ¿Por qué se le llama tren de poleas? Bueno, pues porque aquí tengo un sistema de poleas. Si ustedes observan, tengo 3 poleas grandes y 4 pequeñas. Una va conectada a la otra. La pequeña va a la más grande, que es la N1. Después viene la N2, que tiene una segunda polea pequeña que va a ir a la N3. Otra tercera polea pequeña que va a la N4. La N1 es la que va a ir, se considera como la conductora. La N2 va a ser la conducida y en algún momento va a pasar a ser conductora dependiendo del giro. Normalmente la N1 es la que va considerada como la que se debe de conectar básicamente a lo que es mi eje motriz. ¿De acuerdo? La velocidad va a depender del motor que se le proporcione. Normalmente es un motor de 12 voltios en cuanto a lo que son las características. Esto es lo que vamos a llevar a cabo en la práctica, ¿de acuerdo? Ahora, si observan, aquí tengo un tren de poleas en la anterior diapositiva. En este caso tengo un tren de engranaje. ¿Qué diferencia hay entre una u otra? Pues que el tren de poleas lo que hace es utilizar una hendidura entre cada círculo mediante la cual va a pasar ya sea un sistema de cableado o a lo mejor una liga o probablemente una correa. En el caso del tren de engranajes, lo que sucede es que vamos a utilizar una cadena que solamente va a embonar, así como mis manos, va a embonar en lo que es el engranaje y a partir de ahí va a hacer el giro. Va a ser exactamente lo mismo que el tren de poleas, solo que la diferencia es que aquí tenemos un sistema de engranaje. Bien, ya para terminar, aquí les puse un ejemplo que es el transmisión por cadena. Todos nosotros hemos utilizado en algún momento lo que es una bicicleta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es pedalear y tenemos una cadena misma que va a ir a lo que es el piñón conductor, que al momento que se mueven en los pedales, pues me va a permitir el movimiento circular mediante un eje conducido que es como tal la polea o el piñón pequeño. Bien, por mi parte sería todo. Excelente noche. Gracias.